Hola, bienvenidos. Soy el profesor Germán Sangüesa Muñoz y en esta ocasión, en estas breves clases, eh, estableceré algunos conceptos importantes para el estudio de la evaluación de proyectos. Desde luego, un ámbito disciplinario muy importante para las ciencias sociales, en especial para la economía, para la administración y las políticas públicas. En estas breves clases que actúan como material de apoyo para los programas de diplomado del Centro de Estudios Organizacionales de la Universidad de Santiago de Chile, con especial énfasis en el área de gestión, de innovación pública, de gestión pública, la idea es establecer un vínculo entre aquellos aspectos fundamentales a nivel conceptual y aquellos aspectos que pueden ser aplicados a realidades en el sector privado y en el sector público. Como primer elemento en la tabla de contenidos de esta primera clase aparece el concepto de proyecto, que vamos a entender por un proyecto, los fundamentos de inicio de un proyecto, los requerimientos de la evaluación de un proyecto y el ciclo analítico de los proyectos. El concepto de proyecto es fundamental. Si seguimos en la línea argumentativa de Zapac, un proyecto es una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos. Piensen en el área privada, hay un inversionista o hay un grupo de personas que quieren iniciar un trabajo y tienen que materializarlo en un proyecto, o en el sector público donde hay una necesidad de interés público, una problemática que se instaló en la agenda y muchas veces la ciudadanía o los futuros clientes o consumidores, como queramos llamarlo, efectivamente quieren una respuesta. Y desde esta lógica esa respuesta se materializa en un proyecto como tal que debe satisfacer alguna necesidad. Tal como dice ahí, en forma importante, es fundamental en la gestión de un proyecto identificar el problema y la oportunidad. En el sector privado muchas veces habla de oportunidad de negocio y en el sector público de satisfacer necesidades de interés, problemáticas de interés. Hay una problemática en el área de la salud, bueno, a lo mejor el proyecto es generar una red de apoyo o generar un hospital como una infraestructura pública para la gestión de salud o una escuela pública, por dar ejemplos. Por eso es que vamos a mirar que no solo el tema instrumental de la gestión de proyectos es importante, sino que también observar claramente cuáles son las características de esos problemas. El proyecto se define en función de su objetivo. Es decir, cuando hay una necesidad, hay una observación, efectivamente hay un objetivo a lograr, tanto en lo público como en lo privado. Y desde esa perspectiva el objetivo es relevante, puesto que muchas veces podemos partir con una idea que se materializa en un proyecto, pero que no necesariamente cumple el objetivo para el cual estábamos pensando. Y en este caso, primariamente el objetivo de un proyecto es solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. Es decir, puede ser una oportunidad de negocio o en el ámbito de la gestión y políticas públicas, solucionar un problema de interés público, en cobertura, en calidad, en equidad, en igualdad de oportunidades. El paso inicial es identificar y caracterizar el problema u oportunidad. ¿Qué quiere decir? Van a ver en la literatura o como otros profesores plantean, hacer una exploración del entorno fundamental para la gestión de proyectos. La capacidad de observar elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales son fundamentales, puesto que muchas veces, y en la literatura aparece, definir el problema es lo más relevante en la gestión de un proyecto, puesto que si no se hace ese énfasis, muchas veces el proyecto no logra los resultados que posteriormente nosotros mismos queremos evaluar. Desde esa perspectiva, y tal como lo habíamos dicho anteriormente, el proyecto tiene ciertos fundamentos de inicio y que son aplicables a los distintos fines y propósitos que tiene una organización. En este caso, piensen que la necesidad siempre está anclada a un problema. Por eso es que es tan importante la capacidad de observación, ¿cierto? Carencias, comprender dónde está esa oportunidad, dónde está esa problemática, en este caso de interés público. Y sobre eso, y es un tema súper relevante, muchas veces buscamos la solución, ¿cierto? Pero la solución principalmente se busca en la vinculación entre esa necesidad o problema y esa idea primaria, que no es un proyecto completo, no es hacer un uso de tecnicismo, es simplemente la idea primaria sobre la cual nosotros pensamos que podemos abordar esa problemática. Ya en etapas posteriores, como dice la presentación, aparece el proyecto como tal, que tiene ciertas etapas o tiene ciertos elementos constitutivos. Primero, un perfil. ¿Por qué es importante el perfil?
porque muchas veces no vamos a gastar energía ni recursos financieros, humanos, materiales en diagramar un proyecto que finalmente no nos lleva a ningún lugar. Principalmente se ve a través de un perfil, es decir, el análisis pequeño del exploratorio, la definición del problema, algunas técnicas analíticas, si efectivamente hemos identificado el problema y si efectivamente alguna solución muy básica en el perfil pudiera ser un proyecto posteriormente. Si esa idea sigue avanzando y ya se va materializando como tal, existen premisas, por ejemplo, como contar con los recursos disponibles, contar con capacidad instalada disponible, se pasa a una etapa posterior que es un anteproyecto, que efectivamente ahí ya es una elaboración un poco más maciza de aspectos técnicos, instrumentales, metodológicos, para efectivamente verificar que la evaluación de proyectos no solamente es un aspecto de idea-necesidad, sino que de una serie de elementos que permitan posteriormente lograr los resultados independiente de la escala que tenga el proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de $1 millón es tan relevante como uno de $1 millón o de 100 millones de dólares, en términos de cómo se diseña. Desde luego, cada vez que asignamos más recursos, el impacto es mayor y muchas veces si cometemos errores, esos errores pueden ser traspasados a muchos otros ciudadanos, consumidores o clientes de acuerdo a la naturaleza de ese proyecto. Y evidentemente en la parte del proyecto final están todas y cada una de las etapas que permiten analizar comprensivamente si ese proyecto tiene condiciones de factibilidad, que lo vamos a explicar más adelante, si es rentable desde distintas perspectivas, privado, rentabilidad financiera o una rentabilidad social, de impacto social muchas veces en los proyectos asociados a instrumentos de políticas públicas. Y en ese sentido, muy sucintamente, efectivamente hay que hacer una serie de requerimientos previos en la evaluación de proyectos, analizar bien el contexto. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, en el caso de nuestro país, Chile, las realidades territoriales, las realidades temporales y de contextualización histórica, pese a que somos el mismo país, puede hacer que en esas especificidades nosotros acertemos o cometamos errores para elementos del diseño posterior. La población objetiva del proyecto. Efectivamente, cuando uno piensa en una solución materializada en un proyecto, está pensando en que alguien va a ser beneficiario de ese proyecto o va a utilizar eventualmente esos beneficios de ese proyecto o va a ser consumidor o cliente de ese proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, es fundamental la caracterización. Y en ese sentido, la evidencia muestra en la actualidad que se utilizan metodologías cuantitativas para medir correctamente y cualitativas para caracterizar e interpretar a esa población objetivo. Construcción de los flujos de un proyecto. Evidentemente hay un elemento importante que tiene que ver con la naturaleza económica financiera, de análisis de costo-beneficio, ¿cierto? Y ya hablaremos de la tasa de descuento, que es un elemento importante para analizar si ese proyecto es rentable o no. Y otro elemento importante a nivel de requerimientos son los indicadores de gestión, que analizamos rentabilidad, riesgo, periodos de recuperación, análisis de capacidad instalada. Es decir, en la evaluación, en la gestión de un proyecto, uno no puede no preguntarse cosas y no puede no responderse cosas justamente para el elemento técnico, el elemento de factibilidad de esa gestión. Y por eso que en ese ciclo analítico, y lo vamos a ir analizando en las otras cápsulas de video, efectivamente hay un periodo analítico que principalmente es contextualizar, analizar el entorno, analizar a los actores involucrados, definir la problemática, ya sea en el ámbito público o privado, para después trabajar en toda la arquitectura del diseño de la evaluación propiamente tal. Pensemos que principalmente en el análisis está la problemática y en el diseño está de alguna forma la propuesta de solución, que puede ser más de una y que tenemos que evaluar cuál es la mejor en ese momento en particular. La etapa de implementación es la acción propiamente tal, es cuando ese proyecto se da inicio, ¿cierto? Comienza y empieza a generar sus efectos. Y la evaluación, que vamos a mirar que tiene distintas connotaciones, principalmente lo que analiza es el efecto, el impacto que tuvo ese proyecto, tanto en el área privada en términos de rentabilidad, de solidificación de cómo los clientes o los consumidores aceptan ese proyecto, y sobre todo en el área del sector público, de la gestión y la política pública, el impacto, la trascendencia, más allá de lo financiero, de ese proyecto. Por ejemplo, en la superación de la pobreza, en la educación, en la salud, en la vivienda, en otros ámbitos importantes como temas país. El objetivo central de un proyecto, por definición, desde el punto de vista de esta lógica, es crear valor.
Y ese concepto de valor va más allá de lo económico-financiero. Tiene que ver con un valor, en este caso, por ejemplo, en el sector público, un valor para la sociedad, ¿cierto? En forma directa e indirecta. Y en el campo privado, efectivamente, un valor en términos de quienes generan ingresos, aportan ingresos y cómo eso constituye, por ejemplo, aporte al crecimiento económico, a la inversión y a todos estos elementos que podrían ser analizados de alguna forma en la economía o en la macroeconomía. Y en esa lógica, tal como lo está estableciendo la diapositiva, hay elementos importantes de identificación, de medición, de valoración, de ordenamiento, de comparación, de optimización. Quizás el concepto de optimización es muy relevante porque la economía que aporta al estudio de la evaluación de proyectos nos dice que las necesidades son múltiples, son jerarquizables y los recursos son por definición escasos. Por eso que es importante, como se ve ahí en la presentación, analizar los flujos de inversión, los costos asociados al proyecto y los beneficios esperados en un corto plazo, en un mediano plazo y lo más importante, en el largo plazo. Por eso que en cada uno de los descriptores aparecen los elementos asociados a ese ciclo analítico. En la identificación, identificar cuáles son los impactos relevantes del proyecto, principalmente en el largo plazo. En la medición, definir magnitud, por ejemplo, importante, aparte de analizar unidades de medida que sean pertinentes a la gestión del proyecto. Eficiencia, eficacia, cobertura, calidad, costo, economía. La valoración en términos del impacto. Ya después vamos a hablar sobre todo cuando veamos ejemplos en el área pública, sobre todo, los impactos que tienen esos proyectos. Ordenar, establecer un orden temporal y secuencial. Planificaciones, carta Gantt, programas de actividades, fundamental para la gestión de un proyecto. Comparar, determinar si los beneficiarios superan o no costos de inversiones. Y ahí vamos a ser enfáticos en decir no solo costos financieros, sino costos asociados a la implementación y a las externalidades que puede tener. Y la optimización de determinar siempre si se puede mejorar. Recuerden que siempre hay un criterio de eficiencia. Por un lado, lograr los objetivos organizacionales, pero siempre hay una realidad de costo, de impacto en términos de los recursos disponibles. Y en esa lógica, para terminar esta primera cápsula, efectivamente en el ciclo de vida de los proyectos hay elementos asociados, esto muy en la lógica tradicional de como lo plantea SAPAC y otros, por ejemplo, periodos de preinversión, de acuerdo al ciclo analítico mostrado, donde hay primero una idea, un perfil, estudios de prefactibilidad, hasta la factibilidad técnica, económica, administrativa, legal, para pasar ya al periodo de inversión en donde se va a asignar recursos sobre la base de la ingeniería del diseño, la ejecución propiamente tal y su posterior puesta en marcha y operación plena. De esa perspectiva, en este primer video, quisimos colocar algunos elementos básicos para entender que, por un lado, es muy interesante estudiar evaluación de proyectos y cómo distintas disciplinas como la economía, la administración, las políticas públicas, nos sirven y apoyan justamente para comprender, por un lado, la complejidad, pero también el tremendo potencial instrumental que tiene la evaluación de proyectos en distintas áreas, sobre todo en la gestión y las políticas públicas y en general en las ciencias sociales.